Buenos días a todos. Listos para el día de hoy, martes 30 de enero del año. Mañana terminamos el último día, es el último día del primer mes del año 2024 y les damos una cordial bienvenida esta mañana mientras vemos que se están conectando, así que gracias a Dios que se conecten con nosotros en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Perla, Luis, buenos días. Esteban, gracias. Aquí están con nosotros en esta mañana hermosa, fresca, no tan fresca como otros días. Pero estamos entrando al año 2024, Alfonso, buenos días, con mucho gozo y confianza en que Dios seguirá haciendo la obra. Y nos vamos dando cuenta que Dios nos da alegría cuando hacemos su obra. Así ¿De acuerdo? Hoy es la dedicación de la muralla. Lo que les costó tanto esfuerzo en edificar. Pero vamos a ver que el pueblo hebreo gozó más de la satisfacción de haber edificado la muralla. Más de eso gozaron una verdadera alegría que Dios les dio. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es la dedicación de la muralla. Buenos días, María de Luz y Nancy. Hoy es la dedicación de la muralla, por tanto esfuerzo que tuvieron que hacerlo. Pero nos vamos a dar cuenta que tuvieron una alegría de tal modo que se escuchó desde lejos. Claro. Se escuchó desde lejos la celebración de la dedicación de la muralla. Era la victoria de Dios. Sí, es la victoria de Dios. Y esto nos va a dar también unas pistas en nuestra vida del gozo y la dedicación que Dios nos da también. Entonces, bueno, buenos días a todos. Gracias que están con nosotros. Nehemías capítulo 12, comenzando el versículo 27 al 47. Es la consagración o la dedicación de la muralla y vamos a ver el gozo que Dios les va a dar a ellos. Pero antes de continuar, hacemos una oración. ¿Quieres orar, por favor? Buenos días, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tus misericordias son buenas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos gozamos en ti cuando hay restauración, cuando hay renovación y victoria, Señor. Te pido que haya renovación y restauración en cada una de las familias, así como un avivamiento espiritual, como lo vamos a ver en este pasaje, Señor, que nos gocemos para que tu luz brille. Y todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en Nehemías capítulo 12, comenzando el versículo 27, y es la dedicación de la muralla, y vamos a ver unas cosas. Hay muchos nombres que se van a mencionar que lo vamos a brincar, pero vamos a verla. Entonces, vamos a comenzar el versículo 27 de Nehemías 12, capítulo 12, versículos 27, y vamos a leer hasta el 30. Adelante. Para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares, a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Se llamó a los cantores profesionales que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de las familias de Gilgal y a los de los campos de Queba y de Asmavet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. Bien, entonces estamos dando cuenta que van a dedicar, están invitando a toda la gente que vive fuera de la ciudad, porque hay muchas aldeas alrededor de la Jerusalén, es como suburbios que están alrededor de Jerusalén. Entonces ellos están invitados. Después dice aquí 31, por favor. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla, e hice desfilar en procesión dos grandes coros, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Tras el coro iban... Hasta ahí.
Nehemías está diciendo, aquí van los detalles, y recuerda que Esdras está escribiendo esto, pero él está presente también. Nehemías pidió que los jefes, y él es el gobernador de Jerusalén en la zona, subir a la muralla. Te damos cuenta que esta muralla ha de haber tenido 3 o 4 metros de ancho, de grosor. Es decir, era bastante ancho, ¿verdad? Una muralla muy ancha. Y hizo desfilar en procesión 2 grandes coros. Entonces, el que iba a la derecha caminaba, entonces divide el coro en 2. Unos se van por un lado porque van a dar la vuelta a toda la muralla, básicamente. Van a recorrer toda la muralla. La gente abajo les va siguiendo, obviamente, va caminando abajo, ¿verdad? De ambos lados de la muralla. Y la procesión es arriba de la muralla para que vayamos imaginando como esto. Dice, el que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Tras el coro iba y una cantidad de gente que se nombra, que son nombres que no conocemos, y bueno, son nombres. Pero después dice, quienes llevaban los instrumentos musicales que habían pertenecido a David, el varón de Dios. Tienen los mismos instrumentos que usaba el rey David. Interesante. Ahora, y dice que después el escriba Esdras avanzaba al frente de ellos. Entonces, este es un coro, se va en una dirección sobre la muralla. Sería una línea directa. Exactamente, el coro va cantando y ellos van y dicen esta puerta y esa puerta, todo. Después el 38 dice, yo iba detrás del segundo coro, el que desfilaba a la izquierda junto con la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla. Así es. Aquí vamos esto. Y después el versículo 40 dice que, 40 dice entonces. Ok, dice. Entonces los 2 coros, la mitad de los oficiales del templo y yo, nos reunimos en la casa de Dios. Entonces aparentemente terminan, se bajan de la muralla, entran al templo, ¿verdad? Todos, y nos reunimos en la casa de Dios. Y dice, Israías era el director de los cantores, los cuales alababan a Dios a voz en cuello. Es un dicho. ¿Qué quiere decir a voz en cuello? Es clamar, es un clamor. A voz en cuello. Sí, es como un dicho, ¿verdad? Pero está diciendo que básicamente están alabando. Con toda la fuerza, con clamor. Toda la fuerza, a voz en cuello. Ahora, es interesante los detalles que Nehemías, Esdras es el que está escribiendo esto, los detalles de lo que pasó, porque es un momento muy importante. Claro. Y después lee el 43, por favor. Ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales. El pueblo entero, hombres, mujeres y niños, rebosaban de alegría, porque Dios los había alegrado en gran manera. Era tal el alboroto que había en Jerusalén que se escuchaba desde lejos. Okay. Dios los había alegrado en gran manera. Era tal el alboroto, alboroso, dice alboroto o alboroso. Alboroto que había en Jerusalén que se escuchaba desde lejos. Así es. Era tal la fiesta, el alboroto, la alegría. Ahora, estoy pensando algo. Estaba la gente tan alegre que se escuchó la fiesta desde lejos. Los cantos de Jerusalén. Esdras es el que es el autor de esto, pero yo estoy pensando, pero espérate, ellos son los que construyeron la muralla, gente. Así es. Ellos hicieron todo el trabajo. La edificación de la muralla no fue un milagro, de repente se cayó, ¿verdad? Los muros se construyeron. Fue el resultado de sudor, de perseverancia, de agotamiento. Tenemos que pensar, ¿y cómo es que Dios los había alegrado cuando ellos son los que hicieron el trabajo? Ahora, recuerdan que cómo comenzó todo esto. En el capítulo 1, Nehemías es el copero del rey, tiene un trabajo muy cómodo, muy seguro, es amigo íntimo del rey, ¿verdad? Es decir, el rey confía en él, su vida está en la vida de Nehemías, porque él es el que prueba el vino, la comida antes que llegue al rey. Vida muy privilegiado, pero Dios llama a Nehemías a dejar su comodidad y su seguridad para viajar a Jerusalén, un largo viaje,
a encontrar la ciudad desprotegida, deshonrada, la muralla caída y el pueblo expuesto a robos y expresiones. Así es. El liderazgo de Nehemías inspiró a estas personas a confiar en el Señor y reconstruir la muralla. Correcto. Ahora, tienen que entender que la muralla tiene 150 años tirada. El escombro que está tirado al lado de la cimentación, porque lo tiraron completamente. Claro. Entonces, ese escombro amontonado tiene 150 años. Pues los árboles han de ser enormes que crecieron entre los escombros, la maleza, los escombros. Tienes que cortar los árboles, tienes que quitar el escombro, la tierra que está encima. Este es un enorme trabajo, no nada más está ahí, ¿verdad? Los ladrillos ahí al lado. Y a pesar de eso también hay resistencia de los países vecinos, pero los hebreos persistieron. Ahora, claro. No es que Nehemías les hizo creer en sí mismos. Tú tienes que creer en mismo, tú puedes. Nehemías les inspiró a decir, esta es la obra de Dios. Estamos reconstruyendo la ciudad de Dios, la ciudad de David. Esta ciudad tiene una historia. Correcto. ¿Cierto? Tiene una historia. Tiene un propósito. Porque esta ciudad finalmente será donde Cristo será crucificado 500 años después de esto. Así es. Tienen que preparar la ciudad para la venida del Mesías. Él va a entrar por las calles de Jerusalén para escuchar a la gente decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Correcto. Entonces, ellos están obedeciendo a Dios, se habían arrepentido de sus pecados, habían leído la ley otra vez, se habían consagrado y Dios los alegró. Claro. No están diciendo es que nosotros lo hicimos, es que están entendiendo que están haciendo la obra de Dios. Y que están obedeciendo lo que Dios dice, ¿no? Y fueron de la aflicción al gozo. Mira, me pregunto cómo es que Dios nos alegra a nosotros. Porque nos podemos alegrar de haber cumplido un proyecto, una satisfacción. Así es. Pero si sabemos que esto viene de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer, no importa cuál sea tu vocación o profesión, estás cumpliendo lo que Dios está pidiendo de ti, lo estás haciendo bien, Dios nos dará alegría en hacerlo. Porque yo diría que la alegría que nosotros tenemos, pues sí, nos estamos dando palmadas, que bueno que lo hiciste y me siento bien. Claro. Pero la alegría que Dios nos da es una alegría profunda. Claro. Es una alegría permanente de haber sido obedientes, de haber servido al Señor. Esto es el gozo, hay gozo cuando nos arrepentimos. En el Salmo 51, el rey David, que confiesa su pecado, después dice, regrésame el gozo de mi salvación. Así es. Entonces nos estamos dando cuenta que la alegría viene de Dios. La alegría verdaderamente viene de nuestro Dios. Así es. La alegría por haber cumplido con Él. Y esta es la alegría que permanece. Bueno, entonces vamos siguiendo. Tenemos unos minutos todavía. Dice el versículo 44, si quieres leer, porque porciones para sacerdotes. Y leemos esto para terminar. Aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues había servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo, lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y su hijo Salomón. Ok, continuamos con 46. Desde los tiempos inmemorables y desde el reinado de David y los días de Asaf habían habido un director de los cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracias al Señor. Y tanto en la época de Zorobabel como en la de Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentar a los cantores y a los porteros, según los días que estaban de servicio. Apartaban las porciones que les correspondía a los levitas y ellos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes. Bien,
Entonces nos damos cuenta que el pueblo ofrendaba para sostener a los sacerdotes, los levitas, los cantores, porque se iban turnando. Y los días que ellos servían, había una porción para su comida y para sostenerlos a ellos y sus familias. Así es. Es lo mismo que hoy. Ofrendamos, diezmamos hoy en la iglesia para mantener los pastores, las instalaciones de la iglesia y las iglesias hijas que se van, ¿me entiendes? Claro. Es decir, ellos entraron en este orden para mantener la obra de Dios. Así es. Salmos 95 dice, es el gozo y la alegría que Dios nos da. Salmo 95 dice, vengan y con alegría aclamemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey es Él sobre todos los dioses. Pedimos que Dios nos dé alegría hoy en servirle, en ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, gracias por hoy, la alegría de haber cumplido lo que tú pides de nosotros. Esa es la alegría que queremos recibir, de haber hecho nuestro trabajo, grande o pequeño, detalles lo que sea, porque finalmente todos estamos trabajando para ti en lo que haremos en este día. Denos el gozo y la alegría de nuestra salvación. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones hoy día. Y si hoy pasas por una aflicción, hoy tienes un testimonio para saber cómo Dios restaura. Amén.